En la historia de Colombia hay un capítulo que casi se nos olvida. Un sueño increíble sobre el poder del átomo. Hoy vamos a desenterrar esa historia, el ascenso y la caída de ese sueño, y lo haremos a través de los ojos de su último testigo, un hombre llamado Francisco, cuyo destino quedó atado para siempre al programa nuclear de su país. Fíjense en estas palabras. Francisco lo resume perfecto, ¿no? Para él, esto no era solo ciencia, era casi magia, una especie de alquimia moderna. El plan era transformar la materia, sí, pero con ella transformar el futuro de toda una nación. Y así, con esa idea casi poética, es como empezó todo. Bueno, la historia de nuestro alquimista, de Francisco, arranca en una encrucijada. Imagínense a este joven talentoso con el corazón dividido. Por un lado le encantaba la literatura, pero por otro le fascinaba la ingeniería. Al final, fue un profesor el que le dijo, vente por el camino de la ciencia, prometiéndole un lugar en la nueva era nuclear que estaba naciendo en el país. Una decisión que, sin saberlo, iba a definir su vida y las ambiciones de toda una generación. Y es que, ojo, esa promesa no era solo para Francisco, era para Colombia entera. Pensemos que estamos a mediados del siglo XX. El mundo entero estaba fascinado, obsesionado con el átomo. Y Colombia, claro, impulsada por la política mundial y sus propias ganas de progresar, no se iba a quedar atrás. Y la verdad es que todo se construyó rapidísimo. Con el apoyo del programa estadounidense Átomos para la Paz, Colombia funda su propio Instituto de Asuntos Nucleares en 1959. Y tan solo unos años después, para 1965, ya estaba operando su primer reactor de investigación, el INR-1. Era un símbolo, una prueba tangible de que el país había entrado en la era nuclear. Ahora, es clave entender algo. El enfoque al principio no era para nada militar, sino súper práctico. La idea era usar esta nueva tecnología para resolver problemas del día a día. Por ejemplo, mejorar la agricultura, inspeccionar oleoductos de forma segura o producir radiofármacos para salvar vidas. Era en esencia un sueño de progreso, pero un progreso pacífico y para la gente. Pero a ver, más allá de los reactores y de la ciencia pura y dura, el instituto era un lugar lleno de vida. Era una comunidad de científicos jóvenes, con una energía y una ambición increíbles. Ellos eran el verdadero motor de este sueño nacional, y lo impulsaban con su trabajo, con su sudor y, como vamos a ver, también con mucho corazón. El ambiente ahí adentro era de una energía juvenil que casi se podía tocar. Imagínense, un montón de profesionales jóvenes, solteros, trabajando juntos bajo una presión tremenda. ¿El resultado? Pues, obviamente, los romances surgieron por todas partes. De hecho, había una broma interna para explicar esa ola de noviazgos y matrimonios. Todo era culpa del amor por radiación. Y toda esa energía no se quedaba encerrada en el laboratorio, para nada. El deporte era una parte clave de la vida en el instituto. Organizaban campeonatos de fútbol, de baloncesto y sobre todo de voleibol. Eran una comunidad que trabajaba muy duro, pero que jugaba con la misma intensidad. Y por supuesto, tanta intensidad necesitaba una válvula de escape. Así que cualquier excusa era buena para organizar una fiesta. Un cumpleaños, un ascenso, una victoria en el campeonato. Las fiestas eran ese desfogue necesario para una generación que, la verdad, vivía al límite. Pero claro, mientras dentro del instituto se vivía en esta especie de burbuja de optimismo y progreso, el mundo de afuera, la realidad del país, empezó a filtrarse. Y el sueño, poco a poco, comenzó a agrietarse. Ese choque de mundos fue brutal. Por un lado, tenías la promesa del progreso científico, por el otro, la realidad del conflicto armado colombiano. Tenías la idea de independencia nacional, pero chocaba con un miedo global a la energía nuclear que crecía cada día. Y el sueño de la autonomía energética, pues se dio de frente contra la dura pared de la inviabilidad económica. El programa quedó atrapado, literalmente, entre dos fuegos. Por fuera, los científicos que salían a campo se jugaban la vida en zonas de conflicto. Y por dentro, la catástrofe de Chernóbil en 1986 fue un golpe mortal para la confianza de la gente. Y para colmo, justo en ese momento, el sueño del uranio colombiano se vino abajo económicamente. Lo que vino después fue una lenta decadencia.
El colapso del instituto no fue algo de un día para otro, no, fue más bien un desmantelamiento gradual, que además reflejaba la desilusión personal de esos mismos científicos que alguna vez lo consideraron su hogar. Hay una cita de un físico soviético después de lo de Chernóbil que lo captura todo de una forma tremenda. Y ese sentimiento fue exactamente el que se apoderó de Francisco y su generación. Pasaron de ser vistos como los que traían el futuro a ser casi como demonios, los guardianes de una tecnología que ahora todos veían como peligrosa y fallida. El final fue sistemático, como una serie de golpes. Primero, el uranio colombiano dejó de ser rentable. Segundo, una crisis de liderazgo dejó al instituto a la deriva. Tercero, un intento desesperado por reinventarse como un centro de energías alternativas fracasó. Y finalmente el golpe de gracia. En 1997, el gobierno le cerró las puertas para siempre. Y así, con el sueño hecho cenizas, volvemos a Francisco. Porque cuando las instituciones se caen y las grandes historias se olvidan, a veces solo queda una persona para cargar con todo el peso de la memoria. Él se convirtió, sin quererlo, en la encarnación de este capítulo olvidado de la historia. Francisco González, el último hombre del programa nuclear colombiano. Un testigo cuya mente y cuyo cuerpo llevan las cicatrices de una promesa que empezó siendo nacional y terminó convertida en una ruina personal y colectiva. Es que su vida es un reflejo perfecto del programa. Empezó como una joven promesa, se convirtió en un científico desilusionado. Pero su historia se puso aún más oscura cuando lo implicaron públicamente en un escándalo de tráfico de uranio. Y aunque al final lo absolvieron, su reputación quedó manchada para siempre. Con los años, su memoria empezó a fallarle, a fracturarse, dejándolo como una ruina viviente de aquel gran sueño. Al final, la historia de Francisco y del sueño nuclear de Colombia nos deja con una pregunta que sigue resonando hoy y que va mucho más allá de los laboratorios. Cuando perseguimos con tanta fuerza el progreso tecnológico, ¿vale la pena detenerse a pensar? ¿Progreso para quiénes realmente? Y sobre todo, ¿cuál es el verdadero costo que estamos dispuestos a pagar?